Un aviso antes de empezar. El episodio que están a punto de escuchar hace parte del canal de podcast FES Latina, donde también pueden encontrar más contenido producido por las oficinas y proyectos FES en América Latina y el Caribe. Nos ayudarían mucho si lo recomiendan y lo comparten. Lo pueden encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás plataformas que usen. Muchas gracias. Cómo el feminismo y la izquierda pueden dialogar en un contexto muy particular, que es el contexto de México, con un gobierno que por lo menos se autonombra de izquierda por primera vez. Ser Política, un podcast donde lo personal es político. Una colaboración sonora entre la Fundación Frederick Ebert en México, el proyecto regional Fesminismos y la revista mexicana Nexos. Episodio 3. El feminismo y la izquierda en México. ¿Cómo se retroalimentan ambos movimientos? ¿Cómo se llevan el feminismo y la izquierda en México? ¿Cómo es el feminismo dentro de los partidos de izquierda? ¿Dónde ha puesto la izquierda al feminismo? ¿Es posible pensar en un feminismo que no sea de izquierda? ¿Qué hizo que la izquierda, que siempre tuvo dialogando dentro de ella, teóricamente por lo menos, ciertas ideas que perfectamente se compaginan con el feminismo, con la liberación de las mujeres, las abandonara? Y creo que lo que descubrimos en este episodio es que la respuesta pues está sobre todo en las prácticas de la política tradicional. Soy Ana Sofía Rodríguez, soy historiadora y soy editora. Me interesa el feminismo porque me interesa encontrar las respuestas para crear un mundo en el que quepamos todas y todos. Podríamos decir que todos los feminismos son de izquierda, pero no todas las izquierdas son feministas. En 2020 tuvimos un 8 y un 9M muy potentes, con mucha capacidad de movilización, con este mosaico feminista a todo lo que da y un gobierno que se dice de izquierda incapaz de digerir eso. La izquierda mexicana es muy poco feminista y lo que las feministas mexicanas han logrado por las vías institucionales partidistas, en este caso definidas como izquierda, pues lo han hecho contracorriente y por sí mismas. Yo soy Elisa Gómez, tengo 42 años, soy feminista y la Fundación trae un compromiso de construir un futuro feminista y pues es obvio que hay que saber de qué estamos hablando y con quiénes estamos haciendo esa batalla. Amalia García, feminista de izquierda, ex gobernadora, ex presidenta de su partido. Ha sido senadora, diputada federal y diputada local. Pues encontramos figuras extraordinarias que nos impactaban y además se convirtieron en nuestros íconos. Rosa Luxemburgo, Clara Zetkin, no solamente eran mujeres que estaban en la lucha revolucionaria comunista buscando una nueva sociedad, sino que ponían en el centro, y eso era lo más impactante, ponían en el centro que tenía que haber una condición distinta para las mujeres, poner fin a la opresión, decían, con una nueva relación entre los sexos. Incluso subrayaban, Rosa Luxemburgo, tenía que haber una revolución de la vida cotidiana y de las costumbres. Esto era cuestionar lo que en el propio partido estábamos, se nos estaba planteando. ¿Qué era lo que se nos planteaba en el Partido Comunista? Que el gran actor de los cambios sociales, de la transformación revolucionaria en el mundo era el obrero, el proletariado, la clase obrera. Y sin embargo, lo que encontramos es que había otras voces que venían de lejos que planteaban a otros sujetos sociales, a otros sujetos de la historia que podían influir por sus propias condiciones, por el deseo de transformar su vida. Rosario Ortiz, trabajadora feminista del sector de telecomunicaciones, integrante de la dirección colegiada de la Red de Mujeres Sindicalistas. Mi trabajo siempre fue por aras del destino y los espacios donde yo empecé a trabajar, la mayoría con hombres. El mundo del trabajo ha sido un mundo masculino
El mundo de los sindicatos igual. Entonces, a mí me costó mucho trabajo en mi militancia. Yo vengo de una corriente que al final conformamos el Partido Revolucionario de los Trabajadores, y fue una corriente de la izquierda mexicana, la trotskista, en donde fuimos formadas con una política de educación muy fuerte, de estudio, de lectura, de las corrientes políticas en el país. Y cuando yo empiezo a trabajar en el mundo laboral, porque yo empecé a trabajar desde muy joven, desde los 17 años, soy una mujer asalariada, entonces fue como un proceso muy duro de primero ganarme el respeto como mujer en el mundo laboral. Esta parte que después logramos ya en las últimas reformas laborales, colocar el tema del hostigamiento sexual, pues fue un aprendizaje individual muy duro, muy fuerte, de poder empezar a ubicar, a analizar por qué las mujeres trabajadoras teníamos que vivir condiciones de opresión del capital, ¿no? Y después la parte de dominación del patrón, de los compañeros de trabajo, de nunca ser reconocidas a pesar de tener los niveles, las categorías laborales más altas. Fue un tren de aprendizaje y de militancia muy fuerte, pero yo no tenía las herramientas del feminismo, a pesar de que en mi corriente política había compañeras que empujaron muy fuerte el tema del feminismo, de los derechos de las mujeres, el lenguaje incluyente. Y esa parte me costaba mucho trabajo entender la parte que mis compañeras debatían y debatíamos en el espacio político, y yo no entendía cómo traducirlo en el mundo del trabajo. Amalia García. Cuando platicaba yo con el Ratón Velasco, un hombre ya mayor, yo muy joven, y le preguntaba cómo había sido la lucha de las mujeres en los años 30, en la época del cardenismo, cuando se creó el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, él mismo me decía, es que enfermaron de feminismo porque querían votar, querían el poder. Bueno, y leyendo qué es lo que había pasado, encontramos que en el propio Frente Único Pro Derechos de la Mujer se creó una corriente feminista que se denominó a sí misma la República de las Mujeres. Bueno, esto fue algo maravilloso, impresionante. ¿Qué es lo que decía Concha Michel? Que es una frase que yo tomo de ella y que la repito con frecuencia. Con nuestros compañeros que quieren cambiar el mundo tenemos causa común, pero también tenemos causa diferente, porque nuestra causa es una causa que no debe estar subordinada solamente a los intereses de los trabajadores de la clase obrera, sino que tenemos una causa adicional. Y entonces, en el Partido Comunista empezamos a plantear las propias mujeres que tenía que transformarse la visión que existía de dictadura del proletariado, y pusieron en el centro la lucha por la democracia, ya no la dictadura del proletariado, sino la lucha por la democracia, pero la democracia implicaba entonces también la apertura a ver otros sujetos sociales, otros sujetos de la historia, y entre estos las mujeres. Patricia Mercado, política mexicana. Actualmente, senadora por Movimiento Ciudadano. Ya todos los 90, el movimiento ambientalista, feminista, pacifista, digamos, son estos movimientos nuevos, ¿no? Que finalmente quebraron esa idea de que solamente el tema de la justicia social y el tema de la clase social era lo que un partido de izquierda tenía que abanderar. Carla Mote, historiadora feminista y editora del periódico feminista La Regeneración. Pues haría quizá la distinción de que por un lado transcurre el feminismo que apela a las instituciones y a la izquierda institucional, y por otro pues están estos más, digamos, en la movilización social apartidista o más cercana tal cual al anarcofeminismo o a los feminismos más
de ultra. Creo que también hay muchísimas reflexiones que se pueden hacer en torno a los encuentros y desencuentros del feminismo con las izquierdas. Uno de ellos muy paradigmático pues es la negativa de Lázaro Cárdenas por haberles otorgado el voto a las mujeres en 1938. A mí me gusta muchísimo citar a una militante del Partido Comunista, a Benita Galeana, quien criticó fuertemente a sus camaradas porque justamente ellos no incluían, no incorporaban la agenda de las mujeres dentro del Partido Comunista. Tenemos muchos ejemplos de mujeres que fueron muy críticas de estos, lo que ahora llaman las más jóvenes nachos progres. Las izquierdas lo que pretenden es abolir las desigualdades, pero todo está descifrado en términos capitalistas, no en términos de patriarcado. Es decir, que no ven al patriarcado como un sistema anterior al capitalismo. En este caso, el capitalismo lo que hace es potenciar lo que el patriarcado ya dicta, y la división sexual del trabajo lo que de alguna manera genera. La izquierda ha tenido siempre a referentes teóricos feministas. El problema no está tanto en cómo esta discusión teórica de jerarquías y priorizaciones, tanto como está en la cultura política, cómo estos hombres han hecho política, en cómo creen que deben hacer política. Tuvimos una izquierda que se la vivió hablando de abolir las desigualdades sin nunca ponerse, o sea, sin nunca dar el salto a pensar en que eso tenía que incluir a las mujeres y teniendo los libros ahí en donde decían cómo hacerlo sin hacerlo, ¿no? Y teniendo las mujeres que les decían por dónde sin escucharlas. Cuauhtémoc Cárdenas, político mexicano, fundador de diversas agrupaciones de izquierda. Había un entendimiento de que los reclamos, las demandas, las propuestas del movimiento feminista las asumía en términos generales la izquierda. Yo no creo que los reclamos feministas hayan puesto realmente en jaque a los partidos de izquierda. Es decir, era un reclamo aceptado, recibido, entendido, compartido, pero no era una cuestión que pusiera en dudas o que hiciera temblar en algún sentido a las organizaciones de izquierda. Repito, que se compartían los puntos de vista, pero en algún sentido no era la prioridad de las organizaciones partidarias. La gente del feminismo, las feministas, que en algún momento buscaron una determinada participación en la vida pública, se incorporaron a las organizaciones políticas. Es decir, empezaron dentro de las organizaciones políticas, pues también a participar y a exigir el lugar y el papel que correspondía a la agenda feminista dentro de la agenda general de los partidos políticos o de las organizaciones, llámense sindicatos o llámense agrupaciones X, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue lo que pasó y más o menos lo que vivimos. Jesús Rodríguez Cepeda, profesor investigador del Departamento de Filosofía de la UAM Iztapalapa. Los segmentos de izquierda, tanto de corte comunista como posteriormente los intentos socialdemócratas, estaban atrapados en este dilema: ¿qué tenemos que resolver primero? Siempre respondieron este orden de prioridad un poco a la vieja usanza marxista. Hay que emancipar primero a la sociedad en términos socioeconómicos y luego se avanzaría sobre las agendas más particulares. Yo creo que esto fue una especie de obstáculo incluso intelectual, más allá de las coyunturas, que marcó esta difícil relación entre feminismo y movimientos de izquierda y que les fue poniendo escollos a lo largo del tiempo. Saúl Escobar, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván, AC, y profesor de la Dirección de Estudios Históricos del INA. Yo creo que la izquierda ha jugado un papel de vanguardia en algunas cosas y ha jugado un papel, digamos, no muy luminoso en otras. La izquierda mexicana fue la primera que planteó la necesidad de por ejemplo, políticas afirmativas, tanto dentro como fuera del partido, en el gobierno, en el parlamento, en las organizaciones sociales, en el propio partido.
Fue el primer partido que puso una cuota de género en sus órganos de dirección. Fue un partido que reconoció la necesidad de hacer una legislación en pro del aborto. Ahora, en el lado, digamos, negativo, recordemos las famosas Juanitas, ¿no? En donde, por ejemplo, se obligaba a que las candidaturas fueran de acuerdo a una cierta norma de equidad de género, y luego los compañeros ponían de titulares a un hombre, de titular a una mujer y de suplente a un hombre, y luego las hacían renunciar para quedarse con la candidatura. Ahora tenemos un Congreso igualitario, en donde ya se reconoce la necesidad de candidaturas 50% y 50%, y yo creo que este también es un logro de la izquierda y es una cosa que la izquierda ha empujado desde hace años. Ahora, ¿cómo entender esto y entender al mismo tiempo pues el empuje reciente del movimiento feminista? Pues yo creo que tiene que ver con el hecho de que, por un lado, ha habido incongruencia en la aplicación de estas leyes y de estas propuestas, y por el otro lado, que el machismo es un asunto cultural de largo plazo, un asunto estructural, un asunto, que no se va a resolver solo con leyes. Eder Guevara, militante fundador y colaborador en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena. No son una organización política, pero tienen consensos de una agenda mínima. Y quienes venimos de la izquierda y nos formamos con la izquierda tradicional, jamás estudiamos estos fenómenos, es algo nuevo. Entonces, quienes hemos intentado no desfasarnos por completo de estos nuevos, o de la emergencia de estos grandes movimientos sociales, más o menos estamos queriendo entender a profundidad, pero la verdad es que estamos lejos de entenderlo. Y quienes ni siquiera han tenido este acercamiento a veces sienten como una afrenta política, una afrenta personal los temas de las agendas. A veces yo creo que si se ha avanzado en el tema de la paridad de género, por ejemplo, qué bueno, es necesario y es un logro del movimiento feminista, pero tendría que garantizarse que la paridad se vea reflejada en mujeres feministas con conciencia de género, y eso no está sucediendo. Y no sucede en ninguno de los ámbitos político-electorales. La fundación a veces no habla de izquierda, sino habla de progresismo, ¿no? Que es otra categoría también muy flexible y elástica, ¿no? Entonces, yo diría, bueno, a ver, ¿qué es también ser de izquierda, ¿no? Porque entonces estamos otra vez frente a una etiqueta en donde pues hay límites, ¿no? Entonces, bueno, son las personas, los sujetos políticos que sí cuestionan el status quo y que quieren un cambio, una transformación que supere ese status quo donde claramente hay ciertas desigualdades. Pues entonces diría, claro, toda izquierda tendría que ser feminista, pero oh sorpresa, que resulta que no todas las izquierdas son feministas, porque ese status quo que pretenden cambiar o esas desigualdades que a lo mejor genuinamente y con toda voluntad quieren cambiar, no están incluyendo esa desigualdad de género que tiene su fuente en el patriarcado y en la división sexual del trabajo. El feminismo participó activamente, ¿no?, de las demandas por la democracia, y fue una fuerza fundamental para que este país se volviera por lo menos pues pluripartidista, ¿no? Para que hubiera una transición. Entonces, no solo, o sea, el feminismo no solo le ha dado agenda, le ha dado fuerza a la izquierda. Y la izquierda no se lo ha sabido pagar cumpliéndole sus demandas de agenda. Hay momentos en la historia, al menos en la historia de México, en que sí han sabido caminar juntos la izquierda y el feminismo, pero no es una alianza permanente, y para mí un poco eso es lo frustrante. O sea, la izquierda se queda chica frente a lo que exige y pretende el feminismo. Lucía Lagunes, periodista feminista, directora de CIMAC. 1988 fue un parteaguas en la historia democrática de este país, y ahí estuvimos las feministas construyendo esta democracia. Por eso me parece tan importante rescatar nuestra historia,
porque si este país es democrático en la dimensión que sea, es gracias al movimiento feminista también. Porque el feminismo es una política, el feminismo es un movimiento social, el feminismo es una filosofía, pero también es un actuar político. Marta Tagle, feminista. Actualmente diputada de Movimiento Ciudadano. Los feminismos le han apostado sin duda a los procesos democráticos en México y en el mundo. Y la parte más complicada de democratizar, ¿no?, ha sido los espacios más pequeños como son los partidos o como son las familias, ¿no? O sea, porque al final de cuentas el partido lo puedes ver como una familia, como una estructura patriarcal que no está democratizada, ¿no? Que siguen siendo los hombres los que tienen el control y la toma de decisiones, y es frente a lo que nos topamos todo el tiempo, ¿no? Y además, incluso cuando las feministas en México le han apostado a la formación de espacios propios, ¿no?, feministas, se han topado con que las reglas para formar los partidos es justamente para volver a formar partidos con esa estructura patriarcal. Mi percepción es que los cambios que hemos generado, las instituciones que hemos generado, las políticas públicas, los presupuestos, terminan topándose con pared porque la estructura sigue siendo la misma, el molde sigue siendo el mismo, y eso es lo que tenemos que cuestionar, que reconstruir, que hacer una agenda que desestructure esas estructuras políticas donde las mujeres no estamos en condiciones de igualdad. Araceli Burguete, profesora investigadora del CIESAS Sureste, miembro de la Red Chiapas por la Paridad Efectiva. El futuro de las luchas del mundo será una lucha feminista, pero en este momento tenemos muchos adversarios. Los desafíos para lograr que efectivamente todas las luchas sean de izquierda, hay que pensar más en la pluralidad epistémica, en la diversidad de miradas, en la diversidad de imaginarios del mundo, que no caben en una sola categoría que se llama izquierda. Rosario Ortiz. Entonces, en mi espacio de trabajo siempre eran hombres. Y desde que llegué a trabajar fue empezar a pelear el baño para mí, ¿no? Porque pues era una estructura masculina, donde había baños en los pisos, y pues al llegar una mujer teníamos que pelear el baño. Y bueno, eso fue como un proceso. Después con mis compañeros empezar a discutir el tema del lenguaje, el tema del respeto entre nosotros. Y bueno, pues enfrenté miles de prácticas de hostigamiento laboral, de acoso, de hostigamiento sexual. Luego vino el pleito con los jefes, porque también pues la única mujer con 20, 50 hombres, pues siempre genera ahí dificultades en la comunicación, dificultades en poder que los jefes te dijeran las tareas que tenías y siempre te decían que pues no cumplías. Amalia García. Mi involucramiento junto con muchas compañeras, una gran cantidad de compañeras dando una batalla intensísima en el partido, empezamos a plantearnos que el partido tenía que hacer suyas aquellas causas que tenían que ver con el derecho a decidir sobre nuestra vida y sobre nuestro cuerpo. En 1979, recién legalizado el Partido Comunista y entrando a la Cámara de Diputados, el Grupo Parlamentario Coalición de Izquierda con el Partido Comunista, en diciembre de 1979, presentó la primer ley sobre maternidad voluntaria, interrupción del embarazo, es decir, el aborto. Aparecimos junto con otras mujeres del movimiento feminista en carteles de Provida, que decían estas son las asesinas, pero es una iniciativa que aún hoy, si se retoma, resulta espléndida. Ahora que tenemos una legislatura de la paridad, eso no se traduce en legislaciones de la paridad. Entonces ahí tenemos a un grupo de mujeres, de legisladoras que se definen feministas y que impulsan una agenda. Yo no sé si va a llegar un punto de pragmatismo donde la izquierda diga es que no podemos seguir siendo izquierda sin tomar de la mano al feminismo. También es cierto que no toda la izquierda está en los partidos y hay algo ahí que considerar. No sé hasta qué punto las izquierdas menos, pues sí, más anarcas, más, no sé, más sindicalistas, ¿no? Dialogan con
con el feminismo. Creo que es importante también quitarle un poco de protagonismo al tema de los partidos aquí. La izquierda va a tener que asumir estas demandas, entre otras cosas, con hombres de izquierda que se animen a deconstruirse, ¿no? Con hombres que se animen a repensar su masculinidad, que se animen a repensar cómo manotean, cómo gritan, cómo prescriben, cómo explican. Y va a ser muy difícil porque la política tradicional premia todo lo anterior. Itzel Arcos, standupera y escritora. Hacer una política entre mujeres es una tarea que apenas se está poniendo en la discusión, porque, por ejemplo, muchas de las formas de lucha, incluso los términos, ¿no? Que la militancia, la lucha misma, la resistencia, etc., vienen de otras luchas. Las luchas de izquierda y las que están dentro de la izquierda, porque así como hay miles de feminismos, hay miles de izquierdas, y entre izquierdas hay izquierdas pequeñas, izquierdas mayores. Y entre estas izquierdas también, entre estas luchas de oposición, lo cual se entiende muy bien porque durante muchísimos años vivimos en un mundo totalmente monopolizado por un solo partido, por una sola forma de ver política, por unos pactos y unos mecanismos muy planteados. Y entonces todo lo que no fuera el PRI era rebelión. Pedro Kumamoto, consejero político de Futuro Jalisco. Ha sido diputado local y fue candidato al Senado en 2018. Yo siento que yo el día de hoy no tengo una claridad al respecto de qué tanto puede ser este espacio que estamos construyendo, un espacio para el feminismo con mayúscula o los feminismos con mayúscula, pero sí es cierto que estamos tratando de construir un espacio que permita, por un lado, una libertad total para las compañeras para organizarse, para participar y tomar decisiones al respecto de la agenda. También una responsabilidad enorme de parte de los compañeros para poder trabajar sus masculinidades y para poder reconocer las violencias cotidianas. Y finalmente yo creo que ahí es en la parte en donde yo me siento un poco más pues digamos, más dialogante con el tema, que tiene que ver con cómo articulamos políticas públicas que nacen desde lo municipal, desde la acción más concreta, más, digamos, pequeña en términos de acción geográfica, para poder incidir en temas como cuidados, en temas como desigualdad o violencia patrimonial, en temas relacionados con transporte público que realmente sea seguro, acceso a anticonceptivos, en fin, toda una serie de agendas que creo que es fundamental que también se estén discutiendo en este tipo de espacios. Carlos Brito, defensor de derechos humanos, regidor independiente de Jojutla, Morelos. Cuando estamos en contradicciones y cuando estamos en coyunturas en las que no podemos resolver tan fácil, también decirla. Y ahí es cuando pesa mucho la arrogancia, cuando pesa mucho lo sobrado que podamos tener como actores políticos, porque también se ve mal, ¿no? O sea, que alguien no lo diga con toda seguridad, sino que digan, oigan, tengo muchas dudas, tengo muchas inquietudes, tengo cosas que cuestionarme. Eso se nota o no da réditos políticos. Lo que da réditos políticos es hablar y decir y gritar y no sé qué, y no. Y luego, ¿por qué? Porque es parte del histrionismo de la comunicación política, pero yo, en lo personal, he preferido buscar o hacerle caso más a las compañeras que nos dicen que los feminismos no son para los hombres, ¿no? Por un tema fundamentalmente ontológico, y más bien hacer la reflexión como hombres de qué sí podemos hacer en los espacios masculinizados, en los espacios de hombres. Y esa pregunta a veces, o esas respuestas potenciales a esa pregunta, no deberían de buscar ser protagonistas, ¿no? Lamentablemente también, producto de esa convicción, ¿no? Del no hacer visible las acciones que sí nos están pidiendo las compañeras, cae en un círculo vicioso en el cual si no se hace visible, no se conoce, y si no se conocen, por tanto, quizá no es tan fácil replicar. Eréndira Derbez, historiadora del arte e ilustradora. Creo que los movimientos de izquierda tienen que aprender a no ser tan jerárquicos, tan serios y tan, no sé, como si no piensas como yo, estás mal. Y de repente es lo mismo, son narrativas muy patriarcales que los vemos una y otra vez y los vemos en
en grupos que se supone que hacen políticas de la izquierda, y lo vemos en los medios de comunicación, los vemos en la academia, y creo que apelar por el humor y por la posibilidad de divertirnos y de disfrutarnos y del placer, pues me parece pues básico, o sea, es una gran herramienta. Patricia Mercado. Yo vengo del margen, ¿no? Yo vengo de hace 40 años que estábamos en el margen, que no nos pelaban, que los partidos de izquierda no querían saber de nosotras, era una mala tacha, y ahora que todo el mundo, ¿no? O sea, quiere esa legitimidad que da el movimiento feminista, pues hay un gobierno que decidió que no es que hay que confrontarlo, ¿no? Que hay que confrontarlo porque lo mejor es volver a una familia nuclear donde la madre, ¿no?, sea el centro del cuidado, y esto independientemente de los derechos de las mujeres. Entonces, bueno, pues es un gobierno que se dice de izquierda, y bueno, yo no tengo ningún izquierdómetro para decir quién sí, quién no, cada quien que se defina, pero un gobierno que se define de izquierda, que se pone en el otro lado de los conservadores, de la derecha y tal, pues finalmente está coincidiendo en algún tema con los conservadores y las derechas en este país, que se están manifestando con mucha fuerza, y una de sus agendas, pues obviamente, son estar en contra de estos derechos de las mujeres, que no sean el confinamiento de nuevo en el trabajo doméstico y de cuidados. Sí reconocemos los intentos de algunos jóvenes por cambiar las lógicas con las que hacen política. Pues a lo mejor en estos años que llevamos de vida humana, sí el feminismo encontró cauce en el carril de la izquierda, pero creo que la evidencia, y hoy en día México es una clara evidencia de eso, no está teniendo ese movimiento feminista cabida en eso que hoy se dice de izquierda, ¿no? Creo que el eje izquierda-derecha no está cubriendo las demandas del feminismo. Entonces, ese lado del eje no nos es suficiente, ¿no? Hay muchas cosas que ponen en jaque a la izquierda. El feminismo es una de ellas, es quizás la más importante, y es además como el fondo de esta conversación, es nuestro tema, pero creo que ayuda a pensar que hay otras cosas y que ha habido otras cosas. Yo tengo esta sensación de que el feminismo algo así como que va a rebasar ahora sí que a la izquierda por la izquierda, y a lo mejor va a surgir una nueva cosa. Me parece que lo que está quedando rebasada es efectivamente una izquierda que en México ha sido muy abocada, digamos, a la lucha por la democracia, menos abocada al respeto de ciertos derechos como individuales, ¿no? Menos tendiente a pensar en las distintas subjetividades que representa. Digo, yo solo sí les quiero reconocer, creo que sobre todo el movimiento feminista, que ha llegado a tal nivel de como, por lo menos, normalización en que es un tema importante entre la izquierda, que incluso, o sea, estos viejos lobos de mar de la izquierda han hecho, por lo menos con nosotras, en corto, ¿no?, un mea culpa importante. Creo que eso tampoco hay que soslayarlo. Están repensando su historia en función ahora también de estas nuevas preguntas, y creo que eso es muy sintomático de hasta dónde ha puesto en jaque, digamos, el feminismo a la izquierda. Fátima Gamboa, abogada maya y lesbiana, codirectora de X, Justicia para las Mujeres. ¿Cuáles son las implicaciones de que cuando se hable de agenda de política pública o cuando se hable de izquierdas únicamente se enuncia el feminismo? ¿A quién beneficia? ¿A quién excluye? Creo que algunos feminismos logran dialogar y logran incidir en agendas de políticas públicas de acuerdo a sus intereses y de acuerdo a sus propias vocerías, de acuerdo a sus posibilidades también económicas y de acuerdo a los cuerpos que ocupan. Sofía Jiménez Poiré, coordinadora del programa Identidad Sexual en Balance AC. El enfoque interseccional, me atrevería a decir, trae consigo una lección que es prácticamente un imperativo. Somos por siempre aprendices de las demás mujeres, porque si como feministas nos corresponde luchar por las mujeres, entonces que sea por todas nosotras. Y para que todas tengamos una vida digna, debemos aprender qué quiere decir eso para cada una. Las feministas no han dejado de señalar algunas de las acciones del presidente López Obrador que atentan contra la autonomía y los derechos de las mujeres.
el recorte presupuestal a las estancias infantiles, los albergues, las casas de la mujer indígena y afromexicana, por ejemplo, también el constante menosprecio a los reclamos para resolver la violencia de género y los feminicidios en concreto, su negativa a tomar postura con respecto al aborto y, en general, su insistencia en la familia tradicional como la unidad social básica, ¿no?, que mantiene a la mujer en su casa. En esta crisis de representación política global de los partidos, de que sí derecha, izquierda, populista, o sea, que estas categorías ya no nos están dando como muchas respuestas ni soluciones, justamente el feminismo le está sirviendo como faro a la izquierda. Si la izquierda mexicana, al menos la que está gobernando, no quiere ver ese faro, pues va a ser parte de ese mar caótico que no trae respuestas nuevas, la desigualdad va a seguir, la violencia va a seguir, o sea, nada va a cambiar si ni siquiera es capaz de identificar que el faro está ahí. ¿Qué tanto la izquierda le va a nutrir al movimiento feminista? Ser Política es una producción de Coclea Studios. Idea original, investigación y conducción, Elisa Gómez y Ana Sofía Rodríguez. Dirección y producción, Mariana Linares Cruz. Edición, diseño sonoro y mezcla, Arnulfo Flores Solares. Música original, Amado López. Ciudad de México, 2021. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó, nos ayudaría a que lo compartan. Recuerden que este episodio hace parte del canal de podcast FES Latina, donde también pueden encontrar más contenido producido por las oficinas y proyectos FES en América Latina y el Caribe. Nos pueden encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás plataformas que use. Les esperamos en un próximo episodio.